Hola. Hola, hija. Soy Carlos, tu papá. Hola papá, ¿cómo estás? Y la verdad que no muy bien, porque recién tuve un accidente con el auto y estoy necesitando plata. ¿Cuánto necesitas? Y yo creo que con 50.000 pesos está bien. Y después te lo devuelvo. Bueno, dale, no hay problema. El fraude es un delito que consiste en engañar a una persona o a una institución con el fin de obtener un beneficio económico o personal de manera ilegal. Quien comete fraude utiliza mentiras, falsificación o manipulación de información para que la otra persona confíe y entregue dinero, bienes o datos. Existen muchos tipos de fraude, como el fraude bancario, el fraude en compras por internet, el fraude laboral o incluso el fraude telefónico. En todos los casos, la característica principal es el engaño intencional para obtener un beneficio. Algún ejemplo es cuando alguien se hace pasar por un trabajador de un banco para pedir tus datos y luego roba tu dinero. La extorsión es un delito en el que una persona utiliza amenazas, violencia o intimidación para obligar a otra persona a entregar dinero, bienes o realizar alguna acción en contra de su voluntad. En este caso, el delincuente no busca engañar, sino asustar o presionar para lograr su objetivo. Las amenazas pueden ser físicas, económicas o incluso digitales. Por ejemplo, cuando alguien amenaza con publicar fotos personales y no se le paga cierta cantidad. Algún ejemplo sería cuando te dicen, si no me das tu dinero, te haré daño o le diré algo a tu familia. Características de fraude. 1. Engaño o manipulación. Se usa información falsa o trucos para convencer a la víctima. 2. Aprovechamiento de la confianza. El delincuente se gana la confianza de la víctima antes de actuar. 3. Pérdida económica. La víctima entrega dinero, datos o bienes creyendo en algo falso. Algunos ejemplos son el fraude bancario. Este se hace por medio de mensajes falsos de bancos, venta en línea de productos inexistentes, estafas de premios o herencias. Características de extorsión. 1. Amenazas directas o indirectas. Se amenaza con hacer daño físico, revelar información o dañar a un familiar. 2. Uso del miedo o la presión. El delincuente busca asustar a la víctima para obtener lo que quiere. 3. Exigencia de dinero o favores. Se pide una cantidad de dinero o una acción específica. Ejemplos: llamadas diciendo tenemos a tu familiar secuestrado, mensajes exigiendo dinero para no hacer daño, amenazas para obtener beneficios laborales o personales. El principal problema de la extorsión y el fraude, por encima de la pérdida económica inmediata, es el impacto profundo en la seguridad, la confianza y el bienestar de las víctimas y de la sociedad en general. Por ejemplo, el fraude de compra de productos no entregados, fraude de premio falso por mensajes de WhatsApp, estafa telefónica con engaño de mejora de algún servicio, fraude telefónico con premio. ¿Qué favorece o ayuda a que logren la extorsión o fraude? La vulnerabilidad económica, o sea, las personas con necesidad de dinero son las más susceptibles a caer en engaños o a ceder ante amenazas. Miedo y aislamiento. La intimidación, amenazas a la familia o presión psicológica hacen que la víctima obedezca. Falta de denuncia. Si las víctimas no reportan, los extorsionadores operan con impunidad y refinan sus técnicas. Corrupción o impunidad institucional. Cuando la policía o autoridades no responden eficazmente, aumenta el riesgo. Información personal disponible, datos públicos o filtrados, direcciones, contactos o fotos, facilitan amenazas creíbles. Debilidad en seguridad digital, con contraseñas pobres, cuentas sin doble factor, phishing, SIM swap o robo de contraseñas facilitan el acceso a información.
anonimato y facilidades tecnológicas. El uso de números virtuales, apps cifradas, criptomonedas y cuentas temporales dificulta rastreo. Redes criminales organizadas, grupos estructurados que coordinan llamadas, cobranza y logística aumentan efectividad. Ignorancia sobre procedimientos. Desconocer qué hacer, bloquear, denunciar, no pagar, provoca reacciones impulsivas. Presión social o cultural. En algunos entornos hay normalización de pagos o miedo a la venganza que inhibe denunciar. Los problemas legales o las sanciones serían penas de prisión, multas, agravantes. Las penas aumentan si el responsable es un servidor público, ex servidor público, miembro de alguna corporación policial o de las Fuerzas Armadas. Se aplican penas de prisión y multas, como ya se mencionó. Las penas pueden aumentar si el fraude se comete en la administración de bienes ajenos. Se puede considerar como fraude cibernético cuando utilizan las redes para realizar estafas. Consecuencias sociales: aislamiento social, deterioro de relaciones familiares, pérdida económica y laboral, clima de inseguridad en la comunidad, estigmación. Algunas personas pueden culpar a la víctima o evitar relacionarse con ella por temor. La víctima puede alejarse de familiares, amigos o actividades por miedo o vergüenza, por tensión, desconfianza o discusiones derivadas de la extorsión. Consecuencias físicas: problemas de salud relacionados con el estrés, dolor de cabeza, tensión muscular, problemas digestivos, presión alta, cansancio extremo por falta de descanso, pérdida o aumento de peso por cambios en los hábitos alimenticios, riesgo físico real si las amenazas se concretan o la víctima se ve forzada a situaciones peligrosas. Consecuencias psicológicas: miedo constante. La víctima puede sentir que está en peligro todo el tiempo. Cuenta con estrés y ansiedad por las amenazas y la incertidumbre y la presión emocional. Depresión, trastornos del sueño, insomnios, pesadillas o dificultad para descansar. Pérdida de confianza en las personas, en las instituciones o en su propio entorno. Trauma emocional. En casos graves puede generar estrés postraumático. La prevención se refiere al conjunto de medidas y acciones que buscan evitar que ocurran delitos de fraude o extorsión. Es decir, se trata de actuar antes de que pase algo malo, fomentando la educación, la información y la seguridad personal y digital. Algunas acciones preventivas son: no compartir información personal ni contraseñas, verificar siempre la identidad de las personas o instituciones con las que se tiene contacto, desconfiar de ofertas demasiado buenas o de mensajes sospechosos, denunciar los intentos de fraude o extorsión para evitar que otras personas caigan. La prevención es fundamental porque evita que las personas sean víctimas y fortalece la cultura de la legalidad. El combate se refiere a las acciones que realizan las autoridades, las instituciones y la sociedad para detener, sancionar y eliminar los delitos de fraude y extorsión. Incluye la investigación, la denuncia, la detención de los responsables y la creación de leyes más estrictas. También se busca mejorar los sistemas de seguridad, promover campañas de concientización y fomentar la colaboración entre ciudadanos y autoridades. Un ejemplo sería cuando la policía cibernética rastrea una red de estafas en línea y arresta a los responsables.